Sí, adelante. Todos los panelistas, si pueden apagar sus micrófonos. Creo que ahí estamos. Muy buenas tardes con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por participar del evento virtual Aprovechamiento del Acuerdo de Doble Tributación con Uruguay. Este evento es coordinado y organizado a través de la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador y la Oficina Comercial del Ecuador en Buenos Aires, en coordinación con el Consejo Empresarial Uruguayo Ecuatoriano y la Embajada de Uruguay en Ecuador. En el evento intervendrán Juan Trocoli, Managing Partner Andersen Uruguay, y Mauricio Durango, Managing Partner Andersen Ecuador. El objetivo de este evento es que los empresarios podrán verificar las ventajas del acuerdo para definir el pago de tributos en el mercado que sea más conveniente, que está dirigido a emprendedores y exportadores. Es importante recordar que podrán realizar sus preguntas a través del chat a medida que avance el evento, y 15 minutos antes que finalice el webinar serán respuestas a las inquietudes más relevantes. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Perfecto. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Soy Santiago Ortiz y en nombre del Consejo Empresarial Ecuatoriano Uruguayo les doy la bienvenida a este primer evento que estamos organizando como consejo. El gran objetivo del consejo es ser un facilitador de los negocios entre empresas privadas de los dos países. Así que en esa línea, este primer webinar pensamos que apunta a un tema de mucho interés y de un beneficio interesante, tanto para las empresas ecuatorianas como para las empresas uruguayas. Agradecerle obviamente a ProEcuador por su apoyo, agradecerle mucho a la compañía del embajador del Uruguay en Ecuador, Ricardo Baluga, también agradecerle mucho la presencia y el apoyo del embajador ecuatoriano en Uruguay, Roberto Illingworth, y obviamente agradecerles a nuestros conferencistas, doctor Mauricio Durango, Managing Partner de Andersen Ecuador, y a Juan Trocoli, Managing Partner de Andersen Uruguay. Dicho esto, yo les cedo la palabra para darle agilidad al evento y le pasaría la palabra a Ricardo Baluga, embajador de Uruguay en Ecuador, para que nos ayuden en la apertura formal del evento, y luego le pediría a Elizabeth Barzallo, consejera comercial regional del Ministerio de Producción, Pesca, Comercio Exterior e Inversiones, que también nos va a dirigir unas pocas palabras, y luego cedemos el escenario a los conferencistas. Por favor, embajador. Gracias, presidente. Quiero transmitir antes que nada el saludo de nuestro director de promoción comercial, que es el embajador Beraldo Nicola, que se nos va a sumar en un momento por un problema técnico, no puedo dar las palabras de apertura, entonces vamos a cambiar roles y él estará en el cierre. Un abrazo muy cordial a mi querido amigo Roberto Illingworth, embajador de Ecuador en Uruguay, que además acompañó esta iniciativa. Nosotros no nos íbamos a imaginar que iba a asumir tal responsabilidad, acompañó esta iniciativa en su momento como empresario. Así que, Roberto, un fuerte abrazo, el apoyo de ProEcuador y los distinguidos panelistas. Mauricio, también, además de tu trayectoria, Mauricio Branco, por supuesto, de Tax Andersen, además de tu trayectoria en el Ecuador, también te integraste a esta iniciativa. Juan Trocoli, te saludo desde aquí, un gusto tenerte como distinguido panelista acá en este evento. Simplemente mencionar que el acuerdo para evitar la doble imposición forma parte del marco jurídico que nos rige a nivel bilateral. Nos estaría restando para completar un acuerdo de inversiones. Sé que Roberto está trabajando fuertemente, lo mismo a nuestro lado. Y como tenemos a Elizabeth por ProEcuador y el Ministerio de Comercio y Producción, cualquier palabra que yo pueda decir acá excede. Simplemente esperamos seguir trabajando alineados. Este evento viene muy bien, además, en el timing después del foro de promoción de inversiones que tuvo lugar en Ecuador la semana pasada, que realmente fue el primer evento presencial a nivel de Latinoamérica, el más importante en materia de inversiones, y que nosotros aprovechamos esta instancia para felicitarlos, y que nos va a facilitar apertura para
para promover nuevos acuerdos. Así que sin más, te retorno la palabra, Elizabeth, y lo que sugiero es que Veraldo Nicola, cuando se los pueda sumar, esté en el cierre. Así que un abrazo para todos. Gracias, Ricardo. Elizabeth, adelante, por favor. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes con todos. Para la Oficina Comercial del Ecuador en Argentina, es un honor el poder participar en este primer evento organizado por el Consejo Empresarial Uruguayo en Ecuador. Nosotros consideramos que este Consejo Empresarial va a ser, sin duda, un aporte sumamente interesante para las relaciones con Uruguay, que al país al cual nosotros desde la Oficina Comercial lo vemos con mucho optimismo. Dada la situación actual del mercado en Argentina, nosotros creemos que Uruguay puede ser una de las principales puertas de entrada para los productos ecuatorianos, para lo que es Uruguay, Paraguay y Argentina. Creemos que es una vitrina sumamente interesante y además, conociendo el expertise de las empresas uruguayas en todo lo que es el tema de servicios y en todo lo que es el tema de manejos cárnicos, por ejemplo, y el desarrollo en agroindustria, consideramos que existen empresas muy interesantes que serán muy bienvenidas para invertir en nuestro país. Ecuador tiene excelentes beneficios para los inversionistas. Nosotros hemos creado una política de inversiones muy atractiva y muy interesante y estamos abiertos a recibir a todos los empresarios uruguayos que quieran venir a nuestro país, al igual que sabemos del interés de empresas ecuatorianas por ingresar al mercado uruguayo. Entonces, como bien siempre lo dice el embajador Illingworth, el comercio tiene que ser en las dos vías. Entonces, nosotros estamos con este seminario apoyando el interés de los empresarios en este desarrollo del comercio bilateral. Esperamos que toda la información que nos van a compartir Mauricio y Juan sea de utilidad para los empresarios y que sea aplicable a los futuros negocios que vamos a hacer entre los países. Bienvenidos y adelante. Mauricio, por favor. Bien, primeramente, estimados amigos, estimados embajadores de Ecuador y Uruguay, es un honor para nosotros contar con su presencia aquí y a nombre de Juan Trócoli y el mío queremos agradecer esta invitación de parte del Consejo Empresarial Ecuatoriano Uruguayo y también a ProEcuador. No sé si están ya viendo la pantalla. Bien, la voy a poner en formato de presentación. Bien, con Juan hemos definido que la presentación sea mucho más amena, que no sea tan estructurada y que no sea un monólogo de cada uno. Así es que vamos a ir interactuando a medida que hablamos de Ecuador o Uruguay y vamos a intercalar las láminas. Por el lado ecuatoriano, creo que Ecuador y Uruguay forman hoy dos naciones que constituyen unas islas llenas de oportunidades en América Latina, con los sucesos políticos que se están llevando a cabo en los otros países. Por el lado de Ecuador, se ha abierto una expectativa enorme con Guillermo Lasso, que es un presidente de derecha, de corte liberal. Contamos como un nivel de reservas internacionales históricas que ayuda mucho a fomentar la inversión extranjera. Contamos también con el dólar americano, que también es una gran ayuda. Tenemos una inflación bastante baja, de las menores de América Latina, que llega al 1.47% a octubre de 2021. El riesgo país, si bien todavía está un poco alto para lo que quisiéramos, es un riesgo país que está a la baja. Tenemos tasas de interés a la baja y tenemos un sistema financiero muy sólido, muy líquido y solvente. Y por último, una buena noticia que nos compartió el presidente de la República es que el 85% o más de la población estará vacunada hasta finales de este año, que hoy ya estamos en el 62%. Por otro lado, el presidente Lasso siempre ha dicho, como parte de su discurso, que Ecuador, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y ese eslogan se lo está ejecutando. Habla de alianzas comerciales con México que están a punto de cerrarse, lo cual nos habilitaría a entrar a la Alianza del Pacífico, que es un tratado muy importante para el Ecuador, pero además está formulando un pedido de alianza comercial con la China, otro con Rusia y Euroasia, y también están avanzando en pedidos de alianzas comerciales con Corea del Sur y Canadá, y también están avanzando las negociaciones con Estados Unidos, lo cual denota que el eslogan realmente está en ejecución. El Ecuador aspira a atraer 30.000 millones de dólares de inversión extranjera en los próximos 4 años. Se han presentado ya un portafolio de inversiones y proyectos
sobre todo en los sectores de hidrocarburos, de minería, que Ecuador tiene un gran potencial, energías alternativas. Es un país que tenemos sol 12 horas al día, 365 días al año, telecomunicaciones, infraestructura, turismo, banca y también áreas sociales como cultura, salud y deporte. Se prevé también una ley de fomento de inversiones y zonas francas de manera muy agresiva, agroindustriales, turísticas, logísticas, agroecológicas, de salud, etc. Eso por parte de Ecuador es un poquito la ventana de oportunidades que se muestran. Le paso la palabra a Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y bueno, reitero los agradecimientos que hizo Mauricio en nombre de Andersen. Creo que coincido con Mauricio que nuestros países hoy en día son una isla en la región y creo que es bueno siempre destacar los aspectos positivos que uno a veces los considera como naturales y los da por obvios, pero en realidad no es así y lo vemos en el día a día. Uruguay es un país muy abierto a la inversión extranjera. Tenemos una ley aprobada en el año 98 que en su primer artículo dice que no puede haber normas que discriminen al inversor extranjero respecto al inversor local, o sea, hay un tratamiento igualitario sin diferenciar el origen de la inversión. No hay una limitación en la propiedad de los activos. Se dice que en Uruguay entre un tercio y el 40% de, por ejemplo, de las tierras, los propietarios son extranjeros, o sea, eso habla de la apertura que tiene Uruguay al inversor extranjero. No tenemos restricciones a la entrada y salida y radicación en el país, tanto de empresas como de personas y de familias, ¿no? Las reglas en nuestro país son claras, son estables. No somos un país de cambios normativos bruscos ni continuos. A nivel financiero no tenemos control de cambio, la entrada y salida de divisas es libre, no tenemos un banco central que controle el flujo de ingresos y salidas, o que uno tenga que estar pidiendo autorizaciones o permisos para poder hacer una transferencia al exterior o para poder tener una transferencia de ingreso de capitales a nuestro país. A veces cuando los inversores extranjeros nos contactan y dicen, bueno, ¿y el procedimiento para pagar dividendos cómo es? Y bueno, se carga una transferencia bancaria en el banco, se aprieta Enter y se manda la transferencia. Se pondrá los códigos y las claves que pida el banco y listo, pero es así de sencillo en Uruguay. Ahí, bueno, gracias Mauricio, la estabilidad económica y de las reglas de juego, bueno, creo que eso es claro en Uruguay. La estabilidad no solo económica, la estabilidad económica, política, social. Somos un país con una clase media muy expandida y eso creo que hace mucho a la cohesión social que tiene el Uruguay. Somos un país con un grado de inversor, incluso un par de escalones por encima del mínimo del grado de inversor. Este estatus ya lo tenemos hace varios años, todas las calificadoras nos reconocen como país grado de inversión. Nuestro sistema legal es sólido, bueno, se respetan los contratos, el Poder Judicial es independiente, hay bajos índices de corrupción. La protección a la propiedad privada es un principio constitucional y no tenemos historial de expropiaciones. Mauricio, sigue por la próxima. Gracias. Bueno, ahí simplemente un repaso de los índices que uno puede buscar cuando quiere calificar a Uruguay. Bueno, en educación, en libertad económica, creo que uno de los índices que más cuando tengo que presentar Uruguay me gusta y es fuerte y es consistente el análisis que hace respecto a la valoración de la democracia que hace el The Economist Intelligence Unit. Ahí puntuamos siempre primero porque realmente es el sistema político que entendemos en nuestra sociedad que es el más adecuado. Respecto a las ventanas de oportunidades en nuestro país, ha existido, obviamente que la pandemia no ha sido ajena a los temas de la economía de nuestro país, y si bien nuestro país ha logrado mantener, como dice la ministra de Economía, los motores de la economía encendidos, obviamente que hemos tenido una baja en la actividad económica, y el gobierno ha tratado de impulsar mediante el apuntalamiento de regímenes promocionales que ya existían previos a la pandemia, a apuntalar nuestra economía. Las oportunidades o lo que vemos hoy en día en nuestro país, y por lo cual tenemos muchas consultas y mucha inversión extranjera que está llegando a nuestro país, bueno, vienen por el sector tecnológico. Uruguay tiene una política desde el año 99 a través de un decreto, luego eso se implementó en una ley, y está vigente hasta el día de hoy, de exonerar
la producción de software y los servicios que estén relacionados con el software, exonerarlos del impuesto a la renta en Uruguay, y eso está llevando a que muchas empresas tecnológicas estén viniendo a instalar en nuestro país o estén realizando su expansión internacional desde el Uruguay. Tenemos un régimen de zona franca muy consolidado en nuestra economía. En torno del 8% del PBI del Uruguay se genera en este régimen de zona franca, y básicamente las empresas que se instalan en ese régimen de zona franca gozan de una exoneración total de impuestos, con la condición de que al menos el 75% del personal que contraten sean ciudadanos naturales o legales uruguayos, y en el caso de empresas de servicios se puede ajustar ese porcentaje a un 50%, se puede pedir una autorización para ajustarlo, pero claramente el régimen de zona franca es un punto de atracción para los inversores. Se están expandiendo algunas zonas francas en el interior del país, el gobierno está dando autorizaciones para el funcionamiento de ellas, con lo cual se espera que se siga atrayendo inversión extranjera a través de esos regímenes. Hay un régimen de promoción de inversiones que existe desde esta ley de protección de inversiones del año 98, que en el año 2007 se hizo más objetivo la forma de otorgar esas exenciones, y que aplica a todos los sectores de la economía del Uruguay. Hay fuertes exoneraciones en el impuesto a las ganancias relacionadas a las inversiones o a la cantidad de inversión, al monto de las inversiones que se realice, exoneraciones en el impuesto al patrimonio, en el impuesto al valor agregado para la construcción y obra civil, y para la importación de bienes. En la construcción, el sector construcción es otro sector que el gobierno reconoce como muy importante para la generación de puestos de trabajo, y ha apuntado muy fuerte a dar incentivos en este sector. Existe desde el año 2010 un régimen de promoción de construcción de vivienda social, donde se le da al desarrollador exoneración total de impuestos en su actividad, y también al inversor que adquiere esas viviendas se le da también exoneraciones impositivas en el momento de arrendarlas o en la tenencia de esas viviendas en el impuesto al patrimonio que tenemos en el Uruguay. Hay un régimen de construcción que se llama de grandes dimensiones económicas, que también da exoneraciones impositivas en el impuesto a la renta y en el impuesto al valor agregado sobre construcciones de inmuebles que en su momento, cuando se implementó esto en el año 2016, se hablaba de proyectos que tenían que tener un valor de 13 millones de dólares. Este gobierno, cuando asumió en el 2020, dijo vamos a bajar eso al 50%, o sea, proyectos a partir de 6 millones y medio puntuaban para obtener estas exoneraciones. Luego volvió a apuntalar al régimen y dijo, bueno, ahora bajamos ese threshold, digamos, a 2.2 millones, o sea que la gran mayoría de los proyectos inmobiliarios que se están realizando en Uruguay gozan de exoneraciones impositivas considerables como forma de promoverlos. Y por último, para mencionar cuáles son las áreas en las cuales hay gran afluencia de extranjeros hacia el Uruguay, creo que es todo el programa que Uruguay ha desarrollado para captar extranjeros que vengan a vivir Uruguay. Uruguay, desde mi punto de vista, necesita mano de obra extranjera o extranjeros que vengan a nuestro país por un tema de envejecimiento de la población, y Uruguay ha establecido un régimen donde se ha simplificado la posibilidad de obtener la residencia legal a los nacidos o las nacionales de América del Sur, donde en un trámite muy sencillo y en un procedimiento de 2 meses aproximadamente pueden obtener su residencia legal en el país. Y también ha flexibilizado o da beneficios para quienes se conviertan en residentes fiscales en el Uruguay. Básicamente, el gobierno, ya existía una norma en la cual se daba un pedido de exoneración sobre las rentas del exterior a quienes se convirtiesen en residentes fiscales en el Uruguay del año más 5, o sea, básicamente eran 6 años, y este gobierno, para hacer nuestro país competitivo con algunas jurisdicciones europeas, lo extendió al año más 10, o sea, durante 11 años, quien se viene a vivir Uruguay no tiene impuestos sobre las rentas que generan en el exterior. Uruguay no tiene una gravabilidad de la renta mundial, pero sí a las personas físicas le grava los rendimientos de capital mobiliario, intereses y dividendos que se obtengan del exterior. Como forma de atraer extranjeros se da este tax holiday que creo que ha sido muy promocionado, y bueno, hoy en día vemos que muchas personas o familias se vienen a radicar a Uruguay incentivados por esta medida. Creo un poco, Mauricio, que acá damos un pantallazo de qué es lo que pasa en Uruguay hoy en día, y dónde están las oportunidades que nosotros más vemos, guiadas con regímenes promocionales de inversión. Muy bien, Juan, así es. Y como ustedes saben, la globalización trae todo un intercambio de bienes y servicios a nivel mundial.
y toda operación económica tiene un componente fiscal y tributario, nos guste o no nos guste, pero es una ecuación que hay que tomarla en cuenta. Y parte de esa globalización implica que hay estados en que tienen un carácter de tributación en la fuente, como casi todos los países latinoamericanos, en donde la legislación prevé que todo pago al exterior está sujeto a la retención de impuesto a la renta. Esas tasas de retención suelen ser muy altas, 25, 33%, etcétera, lo cual involucra un peso muy fuerte para quien percibe esa renta en el país de residencia. Y muchas veces esas tasas de retención son altas que en el país de residencia no logran asimilar o amortizarlo en el pago del impuesto a la renta nacional. Para ello, firmamos los convenios de doble tributación, que en el caso ecuatoriano están mapeados en el mapa mundi que ustedes ven. Alcanzamos 22 convenios para evitar la doble imposición, haciendo mención o aclaración de que con Colombia, Perú y Bolivia tenemos no un acuerdo basado en la OECD, sino que es la decisión 578 de la Comunidad Andina, que tiene unas connotaciones particulares y que en cada caso habría que estudiar qué tipo de transacción es para ver cuál es el tratamiento fiscal. En todos los demás países que ustedes ven en el mapa, seguimos la línea de la OECD en la mayoría de las cláusulas que vamos a ver a continuación, y valga decir que estamos en negociaciones con Indonesia, con Dinamarca, con India, República Checa y Holanda. Si ustedes ven el mapa, tenemos convenios en América, tenemos convenios en Europa, tenemos convenios en Medio Oriente con Qatar y algunos ya en la Euroasia o en la Asia. Con China también creo que estamos ya negociando o empezando a negociar un acuerdo para evitar la doble imposición. Juan, te paso la palabra. En Uruguay también tenemos una situación similar a la que tienen hoy en día en Ecuador. Uruguay ha recorrido en los últimos 12, 13 años un proceso muy fuerte de suscripción de convenios para evitar la doble imposición con estados extranjeros, basados un poco en la necesidad que marcaba Mauricio de que muchas veces los negocios se frustran por las situaciones de doble imposición que existen entre los países, por la no coordinación de los sistemas tributarios. Uruguay actualmente tiene 24 convenios vigentes, 24 convenios para evitar la doble imposición. En Latinoamérica tenemos convenio con Argentina, bueno, tenemos convenio con Ecuador, tenemos convenio con México, con Chile, con Paraguay. Con Brasil tenemos un convenio, tenemos dos convenios que están firmados pero que todavía no están vigentes. Uno es con Brasil, que está aprobado por Uruguay, estamos a la espera de la aprobación de Brasil, y recientemente se firmó, ya los estados firmaron el acuerdo por un convenio entre Uruguay y Colombia. Bueno, esto fue de hace poco, restan las aprobaciones de ambos parlamentos, pero bueno, Uruguay de a poco también va extendiendo su red de convenios a lo largo de Latinoamérica. A nivel también de acuerdos, tenemos 14 acuerdos de intercambio de información tributaria, o sea, convenios que no evitan no incluyen cláusulas para evitar doble imposición, sino que simplemente incluyen cláusulas de cooperación entre los fiscos y de acuerdos para intercambiar información tributaria. Eso básicamente, mayoritariamente ha sido con países europeos que Uruguay ha firmado este tipo de convenios. Y Uruguay también, en una política que Uruguay ha tenido sostenida en el tiempo, de alinearse a los estándares internacionales de transparencia y fiscal y de colaboración tributaria, ha suscrito el convenio multilateral de la OCDE para implementar todas las medidas del plan BEPS. Ya está vigente para Uruguay, y obviamente que a nivel de los tratados que tenga firmado Uruguay son vigentes a partir del año siguiente al que ambos estados han ratificado dicho convenio. Desde la perspectiva de Uruguay está vigente a partir del 1 de junio del 2020. Sí, abonando a lo que dice Juan en este tema y que va complementario al tema de convenios de doble imposición, es toda esta tendencia mundial de transparencia de información. La OECD y el G20 ha promulgado, ha funcionado varios tratados bilaterales como este para intercambio de información, que también incluye información fiscal.
Bien, entonces entrando un poco al tema, ¿para qué es un convenio de doble imposición? Como yo les decía, esto se produce cuando hay dos estados, dos autoridades que quieren imponer la renta o los impuestos a una sola renta de un sujeto que por un lado es residente en un país y por otro lado está obteniendo la renta en el otro país. Entonces tienes dos autoridades que quieren imponer tributos sobre ese ingreso en un determinado ejercicio fiscal. Para evitar esta doble imposición, como les decía, que por ejemplo Ecuador retenga el 25% a una empresa o un ciudadano uruguayo y que esta sociedad o persona en Uruguay no puede absorber esa masa de retención en Uruguay, ahí se produce una doble imposición. Lo que hace el convenio es tratar de evitar y poner artículos que justamente blindan esta posibilidad y regula cada tipo de operación que se refiere a los tratados. El tratado entre Ecuador y Uruguay se firmó en el año 2013 justamente para evitar la doble imposición en materia de impuesto a la renta y el patrimonio y también evitar el fraude fiscal. ¿Y por qué esto último? Porque el convenio también establece normativas de intercambio de información en el cual las autoridades pueden intercambiar información financiera, contable y fiscal de sus contribuyentes para el cobro de impuestos. El tratado contiene 32 artículos, muchos de ellos ustedes verán que aplica el principio de la fuente, que se alinea un poco a la legislación local, es decir, donde yo pago y produzco la renta, yo debo como Estado retener el impuesto, eso lo llamamos el principio de la renta. Otros artículos van por la línea de la residencia, es decir, pese a que la renta se produce en Ecuador y se paga desde el Ecuador, Ecuador no debería retener impuesto a la renta y el sujeto solo debería pagar el impuesto en la residencia. Y hay otros artículos que son muy importantes, que lo vamos a ver a continuación, que tienen un régimen mixto. Es decir, si la renta se produce en el Ecuador, la renta o el impuesto se lo puede pagar en Uruguay, pero también se lo puede imponer en el Ecuador. Entonces ahí se produce un sistema mixto en donde la mayoría de solución a este conflicto se produce en que Ecuador podría retener, pero a unas tasas mucho menores a los que normalmente la ley local ecuatoriana estipula que se debe retener. También se firmó un protocolo, que son 4 artículos, en donde se usa este protocolo para interpretar alguna parte especial de otros artículos del convenio. Los artículos que vamos a analizar con Juan, porque esto ameritaría tal vez 3 horas de webinar, vamos a enfocar en los más importantes operaciones que se producen al interactuar entre dos partes o dos países. Hemos visto un artículo 2 que se refiere a todos los impuestos que involucra el tratado para evitar la doble imposición. El artículo 8 que habla de la imposición sobre las rentas inmobiliarias. El artículo 7 que es sumamente importante, que se refiere a beneficios empresariales obtenidos entre contribuyentes de ambos países. El artículo 10 que habla del tema de cómo debe tributar el pago de dividendos. El artículo 11 que también se refiere al pago de intereses en créditos, que también es una operación muy importante. Y finalmente el artículo 12 que se refiere al pago de regalías o servicios o intangibles. Entonces, le paso la palabra a Juan, que va a hablar de estos 3 primeros casos, complementando con otros artículos. Juan, por favor. El artículo 2, digamos, de cierta forma, abre el convenio y establece a qué impuestos va a aplicar el convenio. Es muy importante que en la definición o en el contrato que firman ambos estados se establezca o se acote a qué impuestos va a aplicar ese convenio. Bueno, básicamente el convenio que tenemos entre Ecuador y Uruguay va a aplicar a los impuestos a la renta nacionales y a los impuestos al patrimonio que puedan eventualmente tener cada uno de los estados. Básicamente, en el caso de Ecuador, aplica el impuesto a la renta de las personas naturales y al impuesto a la renta de las compañías y de las empresas y sociedades similares. En el caso de Uruguay, la imposición a la renta en Uruguay está dividida en 3 impuestos. El impuesto a la renta de las actividades económicas, que sería el impuesto empresarial, el impuesto a la renta de las personas físicas, que aplica a las personas físicas que son residentes fiscales en Uruguay, y el impuesto a la renta de no residentes, que son aquellos no residentes fiscales en Uruguay que obtienen alguna renta en Uruguay, bueno, se le aplica este impuesto a la renta de no residentes.
aplica estos impuestos y también aplica el convenio al impuesto al patrimonio. En Uruguay tenemos, las personas físicas y también las personas jurídicas, tenemos un impuesto que grava el patrimonio que esté localizado dentro de Uruguay, no el patrimonio mundial. Uruguay se aferra mucho al criterio de la fuente, tanto en renta como en patrimonio. Bueno, también el patrimonio localizado dentro de Uruguay está alcanzado por este impuesto de patrimonio que está incluido dentro de este convenio. Obviamente que si en el futuro existieran nuevos impuestos que se aprueben en esta línea, que afecten renta o que afecten impuestos a renta o impuestos al patrimonio, que sean complementarios o sustitutivos de estos impuestos ya mencionados, también estarían abarcados por este convenio y los estados tienen la obligación entre sí de comunicarse la existencia de esos nuevos impuestos y la adhesión de los mismos al convenio. Respecto, antes de pasar al artículo 6, me parece que es interesante hacer alguna mención, incluso nos ha pasado en algunas situaciones profesionales, el artículo respecto a la definición de residente. ¿Qué se entiende por residente? Básicamente, los convenios aplican a los residentes de ambos estados, cuando tengo un residente de un estado, un residente del otro, y tengo una situación de generación de renta en otro estado y ver cómo se reparte la potestad tributaria. Bueno, el convenio lo que dice es que es residente aquella persona que, en virtud de las regulaciones de uno de los estados, tiene que pagar tributos en dicho estado. Y el nexo que tiene con ese estado puede ser porque es su lugar de constitución, en el caso de una persona jurídica, o su sede de dirección está en ese estado, en el caso de las personas jurídicas, o por su domicilio, también podría ser otro criterio, o por su lugar de residencia, que es el típico nexo de tributación que existe a nivel de las personas físicas. Lo que nos ha pasado en algunas oportunidades es que a nivel de personas físicas, sobre todo, que pasa que ambos estados tienen, categorizan a una persona como residente fiscal de ese estado. Bueno, si no tuviéramos un convenio, estaríamos en una situación preocupante para esa persona, porque ambos estados tendrían o se adjudicarían la potestad tributaria de gravar las rentas de esa persona. Al existir un convenio entre Uruguay y Ecuador, existen lo que se llaman las reglas de desempate de la residencia fiscal. O sea, esa persona va a venir al convenio y va a decir, bueno, ok, pará, vamos a aplicar estas reglas de desempate, se llaman las tie rules, y ver en qué estado soy residente fiscal y por ende ese estado es quien prima la potestad tributaria. Esas reglas están en orden jerárquico. Siempre yo digo que esto es como patear penales cuando ya llegamos al sexto penal en la definición de penales. Bueno, si se define para un lado una regla, ya está, se terminó el partido y esa persona es residente fiscal de ese estado. La primera regla es dónde tiene la persona una vivienda permanente. Y bueno, en ese caso podrá tenerla en un estado y no en el otro, entonces se define la residencia de ese estado. Puede pasar que la persona tenga en ambos estados, tanto en Uruguay como en Ecuador, acredite tener una residencia permanente, con lo cual habría que ir a donde tiene, al segundo penal, que sería, bueno, donde tiene su centro de intereses vitales, donde tiene, y se entiende por centro de intereses vitales, bueno, donde están sus lazos más estrechos desde el punto de vista social y económico. Podría pasar que tenga en ambos estados ese centro de interés vital. Ahí pasaríamos a la tercera regla de desempate, que es, bueno, dónde es el lugar habitual de residencia de esa persona. Acá a veces uno puede decir que, bueno, cuando pasamos a esta regla, podemos ir a un criterio un poco más objetivo que los anteriores, que es, bueno, cuántos días estoy en cada uno de los estados. Si puedo, por la vía de los días, decir, bueno, esta persona habitualmente reside en este estado porque categóricamente está más días en un estado que en el otro. Si acá siguiera en una situación de empate, bueno, ahí tendría que ir a la siguiente regla que habla de la nacionalidad de ese residente. Si estamos en una situación donde la persona es nacional de ambos estados, debería existir un acuerdo entre los estados para definir la residencia fiscal de esta persona. Ahora sí, pasando al artículo 6, que habla sobre las rentas sobre los inmuebles. El convenio, acá sí vemos un poco, Mauricio decía, bueno, la potestad, o cómo nos repartimos la potestad tributaria, puede ser, bueno, por el criterio de una fuente o por el criterio de la residencia, bueno, o un mix. Bueno, este artículo claramente apunta a la fuente, puesto que dice que cuando existan rentas generadas desde un inmueble, a partir de un inmueble, bueno, el estado que tiene la potestad tributaria para gravar esas rentas es el estado donde se encuentra ubicado ese inmueble. O sea,
Si un ciudadano, una persona, un residente fiscal uruguayo tiene un inmueble en Ecuador y obtiene una renta a partir de ese inmueble, un arrendamiento, o incluso acá se incluye por el concepto de inmueble las explotaciones agropecuarias y forestales, si es una parcería, supongamos, o cualquier otro tipo de ingreso, bueno, quien tiene la potestad tributaria es Ecuador. Más allá de que acá en este caso también Uruguay no lo grabaría por el criterio de fuente que tiene Uruguay, pero bueno, si nos acogemos al convenio, quien tiene la potestad tributaria es Ecuador. Yo creo que a la situación inversa sí hay un caso de renuncia de la potestad tributaria, porque si es el ecuatoriano que tiene esa explotación, supongamos agropecuaria acá en Uruguay, y obtiene un arrendamiento, bueno, Uruguay gana la potestad de grabarlo y Ecuador pierde la potestad por la aplicación de este artículo 6 del convenio. Dentro en la definición de este artículo, el concepto de inmueble, bueno, va a estar, la definición de inmueble va a estar dada por la legislación del país en el cual esté localizado ese inmueble, y dentro del concepto de inmueble también se incluyen algunos anexos accesorios a inmuebles. Por ejemplo, si es algo relacionado a temas agropecuarios, bueno, también todo el tema que sea el ganado se incluye dentro de este concepto de inmueble, un accesorio de inmueble. La maquinaria también, la maquinaria aplicada a establecimientos agrícolas, forestales, también en casos de minería, bueno, también irían a anexos a este concepto de inmueble. Pasando al artículo 7, que habla sobre los beneficios empresariales, este es un artículo clave en los convenios para evitar doble imposición, porque esto define cuando una empresa o una asociación empresarial tributa en un estado y cuándo se le abre la posibilidad al otro estado para poder tributar. La regla general es, bueno, una empresa localizada en un estado que obtiene rentas en el otro estado, bueno, el estado de origen de esa empresa es el que inicialmente tiene el derecho de gravar las rentas generadas por esa empresa. Ese es el criterio inicial. Salvo que en el otro estado esa empresa configure lo que se llama un establecimiento permanente. Cuando configuro en el otro estado un establecimiento permanente, bueno, en ese momento se le abre la puerta al segundo estado para poder gravar las rentas de esta empresa. O sea, supongamos que una empresa que está radicada en Uruguay obtiene rentas en Ecuador. En principio, quien tiene la potestad para grabarlos es Uruguay, salvo que esta empresa cumpla con ese concepto de restablecimiento permanente en Ecuador, entonces ahí se le abre la posibilidad a que Ecuador también grave esas rentas empresariales. ¿Qué se entiende por establecimiento permanente? Bueno, acá vamos el propio convenio también adopta una definición de establecimiento permanente, esto está en el artículo 5 del convenio. Todos los estados, todas las legislaciones tenemos una definición interna de establecimiento permanente. Uruguay lo tiene en su impuesto a la renta empresarial, en el artículo 10 del título 4, que regula la imposición de renta a nivel empresarial, tiene una definición de establecimiento permanente, y Ecuador también tiene en normativa interna una definición de establecimiento permanente. Lo que a veces pasa es que los estados, cuando nos sentamos a negociar ese concepto de establecimiento permanente, definimos o negociamos cómo definir ese establecimiento permanente, y a veces no es exactamente igual a la normativa interna que tenemos en nuestras legislaciones. Acá en el caso de este convenio entre Ecuador y Uruguay, Uruguay es un poquito más laxo en algunos conceptos, el concepto de establecimiento permanente en este convenio, que el que tenemos nosotros en nuestra normativa interna. Bueno, para los casos de situaciones entre Uruguay y Ecuador, vamos a tener que ir a la definición de este convenio, renunciando a la definición de establecimiento permanente que tiene nuestra normativa en Uruguay. Básicamente, el establecimiento permanente es cuando una empresa tiene en el otro estado un lugar fijo de negocios a través del cual realiza actividades empresariales. Y obviamente se incluye dentro de ese concepto de establecimiento permanente las sucursales, las sedes de dirección, las oficinas, los talleres, las fábricas, bueno, los establecimientos mineros, explotaciones petroleras, etcétera. Bueno, todo eso entra dentro de lo que es el concepto de establecimiento permanente. También tenemos un concepto de establecimiento permanente para los servicios y para la construcción. Básicamente, en el caso, por ejemplo, ahí es cuando yo les decía que el concepto de establecimiento permanente en el convenio es un poco más benévolo que el que tiene la normativa en Uruguay. En Uruguay, en el caso del EP de construcción, habla de que si una empresa extranjera tiene en el Uruguay
una actividad de construcción, de obra, de supervisión de obra, de proyecto de obra, que requiera más de 3 meses de actividades dentro de Uruguay, ya es un establecimiento permanente en Uruguay. Bueno, no es así en el convenio con Ecuador. En el convenio con Ecuador el plazo es 6 meses, o sea que la empresa ecuatoriana tiene que realizar alguna actividad de construcción o relacionada a construcción por un plazo mayor a 6 meses para poder ser considerada un establecimiento permanente en el Uruguay, y entonces sí que tenga que tributar por las rentas que genera ese establecimiento permanente acá en Uruguay. Mientras no lo cumpla, quien tiene la potestad tributaria es solamente el Estado ecuatoriano. También en la definición de este establecimiento permanente, en la definición de las rentas empresariales y de la configuración del establecimiento permanente, hay lo que se llama un fuero de atracción, que está establecido en este artículo 7, y que dice, bueno, ¿qué rentas va a poder gravar el otro Estado cuando se configura en él un establecimiento permanente? ¿Qué rentas, por ejemplo, si una empresa ecuatoriana tiene en Uruguay un establecimiento permanente porque realiza una actividad de construcción que excede el plazo que mencionábamos? Bueno, ¿qué rentas va a poder gravar el Estado uruguayo? Y acá nuevamente tenemos una normativa interna que es más estricta que la establecida en el convenio, y por supuesto que prima y va a regular la del convenio. En el caso de la normativa interna uruguaya dice, bueno, si el extranjero tiene un establecimiento permanente en Uruguay, hay un fuero de atracción de todas las otras eventuales rentas. Le voy a grabar las rentas que tenga ese establecimiento permanente, y si esa empresa extranjera tuviera otro tipo de rentas dentro de Uruguay, también se las voy a atribuir a este establecimiento permanente y se las voy a grabar por el impuesto a las rentas empresariales en el Uruguay. Bueno, el convenio acá dice, no, a ver, solamente puedo llevarle a ese fuero de atracción las propias rentas del establecimiento permanente, o sea, la actividad que realiza, las rentas que obtiene por la actividad que realiza dentro de Uruguay esa empresa. También las comercializaciones de bienes y mercaderías que realizase la empresa ecuatoriana directamente con clientes en el Uruguay, pero que tuvieran alguna conexión o alguna relación con el establecimiento permanente. Esas rentas también se las voy a atribuir al establecimiento permanente para que tribute impuesto a la renta en el Uruguay. Y también otro tipo de actividad, rentas generadas por otro tipo de actividades comerciales que pudieran ser, que pudieran tener alguna relación o conexión con este establecimiento permanente. Cuando se configura el establecimiento permanente, bueno, la entidad va a tener que tener una contabilidad separada, así se establece en el convenio y también se establece en la normativa interna. Bueno, va a tener que tener una entidad separada de ese establecimiento permanente, porque vamos a tener que atribuirle ingresos y gastos a ese establecimiento permanente para que pueda, en el país donde cumple el establecimiento permanente, liquidar sus impuestos. O sea, si esa empresa ecuatoriana tiene un establecimiento permanente en Uruguay, el establecimiento en sí, si bien no es una entidad independiente de la empresa ecuatoriana, va a tener que tener una contabilidad independiente, porque en base a esa contabilidad es que va a liquidar sus tributos aquí en el Uruguay. Bueno, Mauricio, creo que por acá voy dándote paso para que sigas con los restantes artículos. Gracias, Juan. Bueno, Juan, como buen uruguayo, puso ejemplo del fútbol, pero para echarle un poco de picante a la conversación, Ecuador está tercero. En todo caso, Juan mencionó los artículos 6 y 7. El 6 es claramente el tratamiento fiscal que se rige por el principio de la fuente, primordialmente, y el 7 es un ejemplo de un artículo que se rige primordialmente por el principio de la residencia. Ahora vamos a tratar el de dividendos, que también es una operación muy común y muy importante, en el cual este convenio, pese a que su marco general se basa en regulaciones de la OECD, los artículos 10 y siguientes se basan más bien por un principio del modelo de la ONU, en donde hay un régimen mixto. ¿Qué nos dice el convenio? El convenio en el artículo 10 tiene varios párrafos y voy a hacer un poco de resumen porque a veces es complicado el solo leer los artículos del convenio. Pero básicamente lo que dice es que si es que una empresa, por ejemplo, ecuatoriana, le distribuye dividendos a una empresa uruguaya, Uruguay puede, y usa la terminología, ese Estado puede imponer tributos en Uruguay. Entonces, hasta ahí parecería que el principio que rige es el de la residencia. Y muchas veces la gente o las empresas se confunden porque creen que como hay un convenio de doble imposición con el otro país, todo se paga en el otro país. Leen el primer párrafo y deducen lo mismo. Pero si leemos del segundo párrafo, dice, pero en este caso el Ecuador también puede imponer la imposición.
Entonces, aquí viene el régimen mixto en que ambos países pueden imponer imposición sobre el pago del dividendo. Y ustedes me dirán, pero entonces, ¿en qué cambia el tener o no el convenio de doble imposición si voy a pagar en los dos países? Entonces, aquí entra el convenio regular diciéndole, pero en este caso, es decir, si en el Ecuador se va a imponer imposición, no puede imponer más allá de tarifas específicas. O sea, es decir, si la ley ecuatoriana dice que por términos generales tengo que retener el 25%, el convenio dice, no, no, no. Si tú pagas desde el Ecuador dividendos, solo puedes retener el 10% en el caso de que el beneficiario efectivo, que sería la empresa uruguaya, posee directamente o al menos el 25% de acciones de la empresa ecuatoriana que distribuye el dividendo. Entonces le pone una limitación de que puedes retener Ecuador, pero máximo hasta el 10% en ese caso. Y en los demás casos que no aplique ese 25%, puedes imponer una tasa de retención que no sobrepase el 15%. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando vemos la ley ecuatoriana, en el caso de dividendos pagados al exterior, la ley ecuatoriana dice que debe retener el 10%. Entonces, cuando aplico el convenio, veo que el convenio me dice que aplique máximo el 10%. En este caso, realmente no podría tener un beneficio al aplicar el convenio porque coincide la ley local con lo que dispone el convenio. Si yo pagaría, me parece que a Canadá, el convenio de Ecuador-Canadá dice que no puedo retener más allá del 5%, entonces en ese caso sí obtendría un beneficio de aplicar un convenio porque ya no retengo el 10, solo retengo el 5. Entonces eso es la forma de ir interpretando esta normativa del convenio. Otro tema importante que no me quiero olvidar en las dividendos es que el convenio en el párrafo 5 establece que las autoridades tributarias no pueden presumir que, por ejemplo, si Ecuador ha obtenido una utilidad y algún momento dado eso puede ser un dividendo, ya las autoridades podrían imponer presumiendo que esa utilidad algún rato se convertirá en dividendo. Eso no lo permite el convenio. El segundo artículo que me correspondía era el 11, que se refiere al pago de intereses. El pago de intereses de cualquier tipo de renta de créditos o de bonos y obligaciones. Aquí el convenio también establece un régimen mixto, es decir, si el Ecuador paga a Uruguay, Uruguay puede imponer esa renta, pero Ecuador también lo puede hacer. Y en este caso, el convenio dice que si Ecuador impone la renta, la retención no puede sobrepasar del 15%. Entonces, también es un régimen mixto con una limitación al tema. Obviamente, y siempre tengan en presente que todas las operaciones tienen que cumplir el principio de plena competencia, tienen que estar reguladas por los principios de precios de transferencia, más allá de aplicar o no una disposición del convenio. Y la tercera que me quiero referir les diría que se refiere al pago de regalías. Y esta, para mí, con toda la experiencia litigiosa que hemos tenido en Fiscalidad Internacional, ha sido la glosa más común que se ha levantado en el Ecuador aplicando convenios de doble imposición. Se refiere justamente al pago de regalías. Y aquí también hay algunas malinterpretaciones. Primero quiero empezar diciendo cuál es la diferencia entre servicios técnicos y una regalía. La regalía, de acuerdo a los comentarios del Comité Fiscal de la OECD, que interpreta cada artículo y saca unos comentarios que son una guía muy importante para interpretarlos, establece que cuando hablamos de regalía, estamos hablando que existe ya un intangible subyacente existente, es decir, ya hay un know-how, ya hay un procedimiento industrial, ya hay una patente, una fórmula, una marca, planos, una fotografía, e incluso el término de regalías incluye el derecho de uso de equipos industriales. En los servicios técnicos no necesariamente existe ya un intangible preexistente. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes contratan un arquitecto o contratan un fotógrafo. Es muy diferente contratarle al arquitecto o al fotógrafo para que les haga el diseño de los planos o les tome fotografías para una campaña de marketing. En ese caso todavía no existe un intangible existente. En el lado de regalías, para dar una analogía a este caso, si yo contrato una firma de arquitectura que ya tiene desarrollado planos que yo quiero usarlo para construir mi casa, o ya existe una imagen en un banco de imágenes que son fotografías
que ya están a la venta para poder licenciarlo. El uno es una regalía donde yo uso un intangible preexistente y pago una regalía, una licencia o cualquier otro tipo de pagos. En el otro, en cambio, es un servicio que va a desarrollar un activo intangible en el futuro. Y a veces ahí se confunde. Entonces hay que ver bien la naturaleza y entender bien exactamente cuál es el contrato de todo ello. ¿Por qué ha habido tantas glosas en este sentido? Y esto es algo muy importante a considerarlo. La evolución que ha habido en los actos administrativos por parte de las autoridades tributarias, sea la DGI en Uruguay, sea el SRI en Ecuador o cualquier otra en América Latina o en el mundo, va ahora más por la esencia que por las formas. Les voy a poner casos sin nombres de multinacionales a los cuales hemos asesorado. En una empresa de construcción muy grande a nivel mundial que tiene operación en 54 países, el Servicio de Rentas Internas dijo, ustedes tienen un contrato de franquicia por el cual están pagando X millones de dólares al año. Yo lo que quiero es una evidencia que realmente ustedes en Ecuador están obteniendo ese know-how, esa fórmula, esa patente o ese procedimiento industrial. Necesito que me prueben la esencia, más allá que me enseñen el contrato y que retuvieron de acuerdo al convenio. En otra multinacional suiza muy importante, igualmente pagaban, por ejemplo, servicios administrativos de know-hows, formulaciones, y les pidieron incluso que verifiquemos con un peritaje que esa fórmula realmente se está procesando de acuerdo al convenio de regalías. Entonces, es muy importante considerar no solamente las formas, sino también la esencia de este tipo de contratos. Finalmente, queremos acabar rápidamente, Juan, el artículo 23, que es cómo se evita la doble imposición usando un convenio de doble imposición, y yo me referiré rápidamente a qué limitaciones hay que tomar en cuenta para aplicar el convenio. Juan, por favor, con el artículo 23. Exacto. En el artículo 23 lo que se establece es cómo los estados van a reconocerse entre sí o van a aplicar la no doble imposición, ¿no? El artículo 23 lo que dice, bueno, es que el estado de la residencia va a reconocer los impuestos pagos en el otro estado por la persona jurídica o natural. Obviamente que lo va a reconocer hasta la concurrencia del impuesto que corresponde pagar en el país de origen. O sea, si el impuesto en pago, supongamos que en Uruguay, el impuesto, una renta sobre un interés, tiene una retención en Uruguay del 12% para una persona física residente en Ecuador, bueno, Ecuador le va a reconocer ese 12% de retención de impuestos. Ahora, si el impuesto en Ecuador es menor, porque Ecuador graba 10% de los intereses en el exterior, ok, reconozco hasta un 10%, o sea, no me voy a aprovechar de un crédito fiscal por un impuesto pago en el exterior. Y luego otro tema que es interesante es, ambos impuestos a la renta empresarial tienen algunos regímenes para poder tener exoneraciones impositivas según las inversiones que se realicen. Bueno, lo que acá el convenio dice, bueno, si vos en ese país, supongamos que una empresa ecuatoriana tiene en Uruguay un establecimiento permanente y se acogió al régimen de promoción de inversiones que existe en Uruguay, debió haber pagado un impuesto a la renta X, pero por este régimen promocional no lo pagó ese impuesto, o pagó menos que ese impuesto. Bueno, si Ecuador no reconociese o hiciéramos la ficción de que ese impuesto fue pago, no tendría ese crédito fiscal en Ecuador y terminaría pagando por la renta, por el impuesto no pago en Uruguay, terminaría pagando en Ecuador, con lo cual la norma promocional que quería tener Uruguay se perdería. Bueno, la norma acá, el convenio dice, vamos a reconocer créditos fiscales por impuestos generados en el exterior, a pesar de que no se hayan desembolsado, porque ellos se acogieron a regímenes promocionales de cada uno de los estados. De esa forma se respetan los regímenes de promoción que tienen ambos estados. Paso contigo, Mauricio. Sí, finalmente, en el tema de limitaciones a la aplicación, la regla general es que, por ejemplo, si una sociedad uruguaya obtiene ingresos o rentas de Ecuador, tiene la aplicación de todos los beneficios del convenio. Pero ahí dice, pero siempre y cuando esa sociedad uruguaya, por ejemplo, tenga al menos el 50% del paquete accionarial a nombre de personas físicas, ya sea de Ecuador o de Uruguay. Entonces le pone este tipo de limitaciones. El corolario de todo esto es que primero tengas que analizar cuál es la operación exacta, revisar bien los contratos, revisar bien la esencia
y luego ir aplicando los artículos que corresponden a esa transacción, tomando en cuenta estos métodos para evitar la doble imposición y las limitaciones que existen en otros artículos para darle forma y que nuestros clientes sepan exactamente cuál es el tratamiento tributario. Y por último, y simplemente para pasar rápido porque estamos sobre el tiempo, el Ecuador no tiene una aplicación automática de los convenios en todos los casos, porque si los montos pagados al exterior suman más de $560,600, no puedo aplicar automáticamente el convenio, sino que tengo que ir a pedir la devolución. Ahora, hay casos de excepción, por ejemplo, si tengo un contrato de regalías entre Ecuador y Uruguay y he logrado calificar el contrato, entonces ya los siguientes pagos ya pueden aplicarse directamente al convenio, así como los dividendos o beneficios o pagos donde el Ecuador ya registra ese pago como un no deducible. Hay casos particulares, pero creemos que era importante decirlos. Eso es lo que podemos compartir con ustedes y les agradecemos mucho su presencia. Mauricio, Juan, muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones y sobre todo por haber hecho de una materia que es compleja y normalmente un poco pesada, hacer algo entendible y algo liviano. Creo que es un mérito. Así que muchas gracias por eso. Le cedo la palabra a Elizabeth para que por favor, Elizabeth, nos ayudes manejando algunas preguntas que tenemos de los participantes. Muchas gracias. Por el momento tenemos una consulta que nos dicen, los impuestos retenidos en Ecuador a una sociedad uruguaya, ¿constituye crédito tributario en Uruguay? Juan, ¿quieres contestarle desde el lado de vista Uruguay? Sí, a ver, por aplicación del convenio, un poco lo que hablábamos del artículo 23, esas retenciones que tuvo en Ecuador, esa empresa uruguaya, o sea, son aplicables o deberían de ser aplicables a la deducción en Uruguay. El problema que tenemos acá es un poco también lo segundo que yo decía, bueno, el tema es que ese país, Uruguay, debería de establecer un impuesto sobre esas rentas generadas en Ecuador en el exterior. Y Uruguay no lo establece, Uruguay no grava las rentas de fuente extranjera. Entonces, si bien en la teoría tendríamos el derecho a un crédito, como Uruguay después, cuando vengo acá a Uruguay me dice, no, pero pará, vos en Ecuador obtuviste, no sé, un interés. Bueno, pero ese interés es renta de fuente extranjera para la sociedad uruguaya. No está grabado, tasa cero. Entonces, mal puedo venir a decir, y como me hicieron una retención sobre este interés, me lo quiero deducir de la base imponible de mi impuesto a las ganancias. No me lo van a permitir. Entonces, el tema que tiene Uruguay es que al ser muy estricto su criterio de fuente, las retenciones que tengan en el exterior no las voy a poder deducir en Uruguay, son costo para esa empresa porque no están grabadas en Uruguay. Es correcto, y abonando lo que dice Juan, del otro lado, si la empresa uruguaya le retuviera a la empresa ecuatoriana, el Ecuador sí tiene un régimen tributario de imposición mundial. Cualquier renta en cualquier país del mundo tiene que ser traída al Ecuador, declararla y definir cuál es el tratamiento fiscal. Si pagué un impuesto en Uruguay, tendría la posibilidad de o exonerar la renta del Ecuador o aplicarle como un crédito tributario. Justamente estamos con reformas tributarias en asamblea que van tal vez a modificar esa parte. Perfecto, muchas gracias. Por el momento no hay ninguna pregunta adicional, así es que, Santiago, te doy la palabra a ti. Gracias, Elizabeth. Para cerrar, quisiera pedirle, por favor, al embajador de Ecuador en Montevideo, a Roberto Illinghurst, si es que nos puede ayudar, por favor, Roberto, con unas palabras de cierre. Santiago, amigos, muchas gracias. La verdad es que ha sido un gusto participar en este evento. Le agradezco al embajador Ricardo sus palabras y como lo dijo, realmente cuando tuvimos la oportunidad de conocernos allá en Quito, en Ecuador, nunca nos imaginamos estar en el mismo papel en los diferentes países de nuestro origen. Pero Ricardo, créeme que ha sido muy grato estar acá y representar a mi país aquí en Uruguay, un país tan querido para mí, como tú lo sabes. A Elizabeth, muchas gracias también por su coordinación del evento y no menos que agradecerle también a Mauricio y a Juan por las explicaciones que, voy a ser muy sincero, que en temas tributarios pues nada expertos somos,
por lo menos de mi lado, he podido entender esas explicaciones de forma tan amena como lo han hecho, y que nos queda bastante claro. Yo creo que esto les va a permitir a los empresarios, tanto uruguayos como ecuatorianos, tener pues una clara visión de lo que les va a representar o lo que les representa sus inversiones en nuestros países. Esto abona a lo que el presidente Lasso, de forma muy reiterada, siempre lo viene diciendo, de más Ecuador en el mundo y de más mundo en el Ecuador. Más inversiones en el Ecuador y más Ecuador fuera de sus propias fronteras para hacerlo conocer, sea con sus productos, sea con sus inversiones, sea con sus empresarios y sus propias empresas. Yo creo que el evento ha sido realmente un éxito. Espero que los empresarios que han participado, las personas que han escuchado, estén lo suficientemente claras y contentas con ello para que las inversiones y los negocios se sigan incrementando. Hemos hablado ya también con Elizabeth sobre temas de promoción de comercio, incrementar el comercio, las promociones de comercio en la doble vía, como lo dijo Elizabeth, que yo siempre lo digo y lo repito. El comercio exterior es de doble vía, no solamente vender, sino también comprar, porque para vender productos industriales necesitamos comprar insumos, materia prima y bienes de capital. Y por ejemplo, para Ecuador, Uruguay tiene mucho que vendernos y mucho que darnos para nuestra producción en nuestro país y viceversa. Así que mil gracias a todos. Santiago, una vez más te felicito por este evento, por esta iniciativa y por el consejo que ya hemos dicho en algún momento, replicarlo acá en Montevideo y en Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. El embajador Baluga quiere añadir algunas palabras. Comentario nada más, Roberto. A esta hora no me voy a poner a teorizar, simplemente hacer un complemento de lo que tú mencionaste por timing, es decir, lo que hoy nos explicaron Mauricio y Juan, creo que era la materia más árida que teníamos en el año. Entonces, perdón, pero me toca felicitar a nuestro compatriota Juan Trócoli porque algunas de las menciones a las principales políticas que Uruguay está promoviendo acá, nosotros hicimos eventos donde Roberto nos acompañó y el Consejo fue promotor, por ejemplo, zonas francas, específicamente después Parque de las Ciencias, porque como saben lo que nos mueve la aguja son las exportaciones de industria farmacéutica procedente de zonas francas, y eso tiene un matching perfecto con lo que mencionaba Roberto. Acá hoy el Ecuador ha tomado iniciativas, por ejemplo, respecto a lo de zonas francas, saben, nosotros explicamos marco legal, sedes en Ecuador, saben que hay una reforma y se viene. La reforma tributaria me excede lo que yo pueda decir, una excelente presentación de Mauricio. Y Roberto mencionó el comercio, por supuesto, siempre de dos vías, pero por ejemplo hay una reforma, mejor dicho, una renuncia y una rebaja unilateral de aranceles que promovió el gobierno del presidente Lasso, que la vemos con muy buenos ojos porque permite adquisición de insumos para industrias estratégicas en Ecuador. Así que agradecerles a todos de vuelta y Santiago, vuelvo a ti. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Juan, Mauricio, muchas gracias. Muy buenas sus presentaciones. Elizabeth, muchas gracias por el apoyo tuyo y de ProEcuador. Y nuevamente gracias al embajador Baluga y al embajador Illingworth por acompañarnos, por apoyarnos y por su participación. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta pronto y una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.